Por fin llegaba el momento de encontrarnos con nuestro nuevo hogar. Pero para comprender a cabalidad este momento, creo que necesitaremos un poco de contexto. Vivíamos en una casa en el campo. Teníamos camas, televisores, duchas, un comedor, una cocina. Todas esas cosas que se van acumulando con los años. Muchas cosas. Teníamos trabajo, colegio, familia, cosas que hacer. De pronto, una serie de sucesos algo alocados, inesperados, bonitos y no tanto, nos hicieron abrirnos a una serie de posibilidades. Bastó una pequeña chispa para que se activara una migración. Todas esas cosas que habíamos adquirido durante años comenzaron a desaparecer, hasta convertirse en un pequeño grupo de maletas. Cuando pensamos en echar pie atrás, ya no había atrás. Así que continuamos hacia adelante, aunque doliese. Ya no quedaba otra. Nos subimos a un avión. Tuvimos dificultades, pero volvimos a volar. Agotados, pisamos el suelo de un país que solo habíamos visto por internet. Nos recibieron nuestros amigos para llevarnos a nuestra nueva casa. ¿Y por qué les cuento todo esto? Bueno, solo para que lleguen a imaginarse lo que había en nuestros corazones en ese momento. Ay, el Rod y la Pauli nos ayudaron a traer todas estas cosas que llegaron a su casa, encargos para que la casa no esté tan pelada. Y ahora vamos a ver la casa por primera vez. Aquí, un comedor. Este es el living. Está bueno el sillón, loco. Bueno, ese sillón sería nuestra cama por varios días. Está buena la cocina. Vamos al segundo piso. Oye, pero no es la más chica, ya no la quiero. Ahí se están yendo. ¿Y esta es tu pieza? Pero es la más chica. Quédate con la llave y me dejáis esta oficina. No, sabéis que esto es realmente una mansión. Esto no corresponde para unos perejiles como nosotros. Esto es demasiado grande. ¿Qué es eso? ¿Sal? No, es arroz. ¿Arroz? Que es mucho. Resulta que aquí los amigos y la señora corredora de propiedades nos compraron cosas. Productos básicos. Fideos. 2 kilos de fideo. Pasta de dientes. Café. Un tarrito de café. ¿Qué tenemos aquí? Mayonesa. Mucho. Salsa de tomates. Mantequilla. Y acá hay en el hervidor. Lo compraron en el hervidor. Después de todo lo vivido en las últimas horas, cuando correspondía descansar, nos dio por armar unos escritorios. Es que aunque nuestros amigos se la jugaron con todo para que nuestra llegada fuera lo más acogedora posible, queríamos darle forma a la casa, hacerla nuestra, pues aquí viviríamos quizás por cuánto tiempo. El sillón donde dormimos y esta pequeña mesita con un par de sillas nos la dejaron los habitantes anteriores. Muchas gracias por permitirnos tener un estupendo primer desayuno en Canadá. Y perdón por la pinta. Y continuamos dándole forma al nuevo hogar. Para eso es fundamental tener donde sentarse. Y qué mejor que un par de sillas para nuestros nuevos escritorios. Pero antes de sentarnos, había que tener un encuentro cercano con un fenómeno meteorológico que consiste en la precipitación de pequeños cristales de hielo, más conocido como nieve. Hola. Estamos aquí en la terraza y Mosmi se dispone a hacer un...
Grábate como que hace. ¿Por qué hiciste eso? Este diseño. Mosmi acaba de mandarse el primer almuerzo canadiense. Fideos revoltosos con salsa a la Mosmi. Tan bueno. Fantástico, Espirdo. ¿Cuál es el ingrediente especial? Queso. ¿Sí? Está buenísimo. Perdón. Nos faltaba nuestra ñosda para que pusiera algo de orden en esta situación. Afortunadamente, traíamos nuestro internet desde Chile para tomar contacto con la matriarca. Oye, ¿por qué no me hacen un house tour? Ya. Las bolsas con el reciclaje, Sí. maletas de mi padre, esta rejilla que estaba en una ventana y las cobas modernas. La primera jornada por estos lados había estado muy bien, pero ya nos comenzaban a dar ganas de salir a la calle. Vamos a ver si el día siguiente recibíamos el resultado de los PCR y así salir a recorrer la ciudad. Tenemos que estar aquí encerrados esperando que llegue el resultado y no podemos hacer nada. Necesitamos internet porque estamos con el roaming del teléfono que sale caro y es limitado y no podemos ir a contratar internet porque no tenemos, o sea, ni de hacerlo de acá porque no tenemos tarjeta de crédito de acá. Ni número. Ni número de teléfono. Entonces tenemos que salir, ir a un banco, pedir una cuenta corriente, pedir una tarjeta de crédito y con eso ya podemos funcionar. Pero no podemos salir a hacer eso, ¿cachai? Porque en un banco no lo podía hacer online. Así que estamos aquí varados. Estamos muy afligidos por lo ¿Afligidos? afligidos por lo que está pasando. Más encima hoy día está soleadito. Muéstrala ahí a los amigos. Yo le muestro, amiguito, yo le muestro. Dan ganas de salir, No lo pongáis eso. Ahora nos dieron ganas de pedir un Tim Horton a domicilio. Ah, un cafecito rico, sí. Pero no podemos hacer nada, por loco. Un momento, faltó explicarles qué es Tim Hortons. Tim Hortons es una cadena de cafeterías fundada en 1964 por un jugador de hockey llamado, Tim Horton. Su especialidad es el café, pero también venden donas y otras delicias. Tiene más de 3.000 locales en Canadá y unos 500 en Estados Unidos. Y también tiene presencia en México y España. En este país cuenta con el 60% del mercado de las cafeterías, superando hasta incluso al gigante Starbucks. Es amada por los canadienses y, desde que nos tomamos un café cuando nos traían nuestros amigos a la casa, también por nosotros. Y yo me pediría. Estamos soñando nomás, no sabemos todavía si esto va a resultar. No podemos hacer el pedido porque necesitamos un teléfono. Trato de ponerle mi teléfono, que es de Chile, y me dice, no, weón, pon tu teléfono válido, jetón. Y ahí quedó nuestro pedido. Chis. ¿Mi mamá va a pedir? Ya les pedí su desayuno y en 20 minutos debería llegar allá. Ya, estaremos atentos entonces a cuando llegue la cuestión. Pero antes de que llegara nuestro pedido, llegó algo que esperábamos con muchas más ansias. ¿Están listos? ¿El resultado del PCR? ¿Lo tenemos? ¿Sí? ¿Podemos salir? No sé, no lo he visto todavía. Llegaron los resultados. Oh, amiguito, qué emoción. Dice así: Your results are ready. Tú traduces. Tus resultados están listos. No sale nada. La información era confusa. Esperábamos encontrarnos con la palabra negativo, o en el peor de los casos, positivo. Pero el resultado simplemente nos descolocó. Damage. Damage specimen, que como que no está bien el test, po. ¿Cómo? Estaba mal tomada la muestra. ¿Qué haríamos? ¿Esperar
llamar por teléfono con nuestro inglés insuficiente. Nos vamos a quedar 14 días. Pero mientras, para subir el ánimo, se venía nuestro Tim Horton. Sí. ¿No ha llegado la niña? No, Ay, qué lindo, está despejado. mira Sí. cómo cerrar acá. ¡Oh, aquí está! ¡Aquí está! Mira, no dijeron nada, la trajeron mamá. ¡Oye, el manso desayuno! Mi papá no lavó la losa, tú. No, todavía no la lavo, pero estoy a punto. ¡Oh, quieto, no! ¡Oh, y aquí los sándwiches! Ahora vamos a poder pasar unos buenos 15 días. ¿Ah? Donas. Otro cafecito. Y falta el pan de mi padre que no llegó. Pero decíamos, no, está muy rico. Y apenas terminamos nuestro desayuno, más eventos. Vinieron a dejarnos cosas de Amazon, amiguitos. Ñosta, desde Chile, compraba las cosas que necesitaríamos en la casa nueva. 4 cajas. 4 cajas. Una, 2. Apúrate que se me están llenando las patitas. Ay, no. ¿Qué? Detergente. Y la cuestión para poner los cubiertos. Oh, está bueno. ¿Cabra? No creo. Parece que sabe. Es que Ñosta es una gran compradora, experta en ofertas, aunque a veces se confunda un poquito. Oh, La tostadora. 2 tostadoras. Pero por entretenido que fuera abrir paquetes, deberíamos resolver lo de los PCR. Y me armé de valor. Y me puse a hablar por teléfono en inglés para resolver el problema. Your birthday, what date you born? 18 of June. Nada sencillo. Si hasta decir mi nombre puede ser un desafío. Paulo, like Paul, but with an O. Quedamos en que van a mandar de nuevo a unos señores a traernos los test para hacernos en 2 días más, 2 o 3 días más, y después tener los resultados en 2 o 3 días más. O sea que tenemos entre 4 a 6 días más de cuarentena. Así que el maravilloso Rod nos va a traer más mercadería para sobrevivir una semana más. Gracias, Rod, por alimentarnos, por mantenernos sanitos. Le vamos a encargar un poco de cemento, agua, para hacer mezcla y hacerle un monumento aquí atrás. Gracias, Rod. Y otra cosa, lo último, y ya no lo molesto más, siendo las 20:12, nos encontramos a punto de acostarnos de nuevo a dormir, porque acá el sol sale después de las 8 de la mañana y a las 5 de la tarde ya es de noche. Entonces como que ya el sol se ocultó hace 3 horas, o sea, ya nos da sueño, ya es hora de dormir. Sí, mañana nos vamos a despertar bien tempranito a ver cómo cae la nieve. Cuéntalo de la vecina que te escribió. Hoy me llegó un WhatsApp de alguien desconocido y me dijo como, ¿ustedes viven en Don Mills Drive? Oh, sí, vivimos en Don Mills Drive. Y me dijo, es que yo soy la vecina. Ellos viven aquí abajo y son argentinos. Yo le dije, o sea que éramos vecinos de antes. Ingenioso. Y vecinos, ¿cachai? Vecinos ya hablan español, tenemos tantas preguntas que hacerle. Por ejemplo, ¿qué hacer con la basura? Porque tenemos acumulado un montón de basura y no sabemos qué hacer con ella. No sabemos qué tan estrictos sean acá en Canadá, porque sabemos que no podemos salir, pero ¿podemos avanzar unos metros allá y dejar la basura? ¿O ya eso es ilegal? No sabemos, estamos en la incertidumbre. Pero lo importante es que estamos finalmente en Canadá. Lo que parecía un sueño hace una semana atrás, hoy en día es una realidad y estamos en Canadá. Nos falta la matriarca, sí, claro, Ñosta, nuestra Ñosta, y Iván Torres podría llegar la próxima semana si todo va bien. Pero ahora último, con las últimas novedades cuarentenarias, no sabemos cómo ir a buscarlo. ¿Y en qué los vamos a ir a buscar? Se preguntará usted. No sé. Bueno, creo que estábamos algo hiperventilados. Supongo que el encierro ya nos estaba afectando. Pero en fin. Bueno, buenas noches, nos vemos mañana. Era el momento de nuestra primera nevazón, pero al parecer no iba a ser muy intensa. Está nevando, nuestra primera nieve humilde, sencilla, unos copos pequeñitos. Ahí está nevando un poquito más, ¿o no? Me cayó uno, lo sentí.
Me cayó en el ojo. Mira, ahora los cachos se me llenó de copo. Pero llegó justo acá. Ahora sí está nevando. ¿Se verá o no? No sé si esto será harta nieve, de repente es poco. Pero para nosotros es harto. Entrémonos que me dio un poquito de frío. Sí, está heladito. ¿Cuánto va la temperatura? Cacha que hay 2 grados. No se nota. Fue cosa de entrarnos a la casa para que nuestra primera nieve mereciera llamarse nevazón. Súper helada la nieve, ¿eh? Sí, toma, que se me están helando las manos. Ya, ¿arrancamos de nuevo? Ya. Huyamos. La nieve es muy linda, pero chupalla que es helada. En fin, había que elegir ese pequeño espacio que teníamos para salir al exterior o volver a encerrarse. Como no podemos salir, les vamos a pasar en cajitas los regalitos y encarguillos que les trajimos a Rod, Pauli y a su familia. El problema es estar aquí encerrados, no podemos hacer nada. Es muy frustrante. Pero bueno, tendremos muchos años más para recorrerlo, ¿verdad? Ahora en inglés. I feel so frustrated because I can't go out. Ya que la entrega de regalitos sería a distancia, tendríamos que conformarnos con ver las reacciones por el teléfono. La corredora de propiedades nos compró algunas cositas antes que llegáramos y entre esas compró sábanas. Pero como no teníamos colchón, ni cama, ni nada, no teníamos dónde ponerlas. Pero ahora llegó la cama de Mosmi. No la cama, el colchón. Eso dije, el colchón de Mosmi. Pero ahora llegó el colchón de Mosmi. Acá los colchones no vienen listos, se tienen que inflar. En esta caja venía el colchón. Y miren cómo está ahora. Se demora entre 24 y 48 horas en inflarse solo, lo desenrolla y se empieza a hinchar. Es muy cómoda, se pasó como no tiene los resortes de las camas de allá, es como si fuera una almohada, como si estuviera acostada en una almohada dura. Pero como que se amolda a ti, no sé, es fantástico. Y la cubrecama es demasiado suave y las sábanas son como de una tela muy rica, el diseño y todo es muy fantástico, no sé. Me gustó bastante y yo creo que voy a dormir todo el día acá. Con No, Iván. no puedes dormir acá, tienes que esperar 24 o 48 horas que se infle el colchón. Muy triste. Esas pequeñas cosas eran las que llenaban nuestros días. Salir a la terraza, Dejamos un café afuera a ver si se congelaba y se congeló. Tengo un poquito de frío. volver a entrar, volver a salir, recibir más cosas que compraba Añosda, probarlas y volver a salir y volver a entrar. Resolvíamos lo que podíamos en el computador con nuestro internet de Chile todavía, dosificando, pues no sabíamos cuánto nos cobrarían por todo ese uso desde Canadá, y resolviendo otros asuntos como lo de la basura. Redujimos todo el montón de cajas que habían ahí a ese par de cajas comprimidas, están llenas de cajas adentro, y todo el plástico a esas bolsas de ahí. Fue igual su pega, pero es que aquí no podíamos estar. O sea, sí, igual podíamos estar porque es gigante, pero era mucho. Y estábamos cachando que botar la basura es un problema. Hay días que se puede botar la basura normal, otros que no. Hay unos contenedores específicos, unos azules para los cartones, para las botellas, otros verdes para la basura compostable, la basura normal que tiene un límite. Es todo un atado. Es tanto que Mosmi acaba de descubrir algo muy interesante. Hay hasta una aplicación para poder entender el sistema de los basureros. Entonces acá, por ejemplo, te dice la fecha y pasa todos los miércoles. Entonces, este miércoles que ya pasó ayer, uno podía botar árboles de Navidad, green bin, que es como lo compostable, y reciclaje. El próximo miércoles uno puede botar la basura normal, una bolsa de basura extra por festivos, eso que no sé lo que es, green bin y reciclaje. Y hay una parte que se llama game. Entonces acá es un juego nivel 1. Una botella, ¿dónde va? Va en acá. ¡No! Containers only. Ahí está. Estas son las bolsas para basura compostable, hay otras para la basura normal. Las de la basura normal van dentro de una grande, pero son 2 máximos de 15 kilos, no sé si hay que pesarla. Estamos investigando todo, pero esto es un embrollo.
estamos acá en el living de la casa esperando a que vengan los señores del PCR, porque mandaron un mensaje diciendo que iban a venir y están viniendo. O sea, se supo ya llegaron a nuestra ciudad. Estamos muy emocionados. Es que ya llevamos varios días encerrados acá y queremos puro salir y no podemos salir sin nuestro PCR. Ahora, el tema es, nos van a mandar un pack con el PCR porque nos lo hagamos solo, porque ahí es un problema, porque van a venir en 2 o 3 días más a buscarlo recién para después en 2 o 3 días más traer el resultado. O lo mejor que podría pasar es que viniera como una enfermera o algo así y nos hicieran y se lo llevaran. Eso sería wonderful. Hey, darling, can I tell you what's been on my mind? No llega nadie. Voy a probar el timbre a ver si funciona. Me cuesta igual. Hasta que finalmente llegó lo que esperábamos. Llegaron los PCR, no vino ninguna enfermera, nada. Creo que es como el peor escenario porque pueden demorarse días en venir a buscarlo. Pablo Muñoz, ahí va. Pablo Muñoz, Matilde, ¿por qué yo tengo 2 y tú 1? Digo, claro, nos mandaron 4. En fin, nos hicieron los test con una enfermera en línea, pero el ánimo iba en bajada. ¿Aló? Ya está. ¿Cómo están? Cada vez se hacía más difícil todo, pero no podíamos hacer mucho más que meter la muestra al refrigerador y esperar que lo fuesen a buscar. Ahí están nuestros isopotos, esperando que lo vengan a buscar. Esto se estaba complicando demasiado. Afortunadamente, teníamos todo lo que necesitábamos. Cuenta, papá, lo que llegó. No sé lo que llegó. O sea, pero llegó una caja. Incluso algo de diversión con las compras de Ñosda. En realidad no llegó solo una caja. ¿Qué llegó? ¡Oh! ¿Qué es esto, weón? Baby, don't you understand that we only get one life? I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Yeah, we only get one life. I wanna make it count, honey. Come on now and take my hand. Me acaba de llegar el link para entrar a mi primera clase en minutos. Me recuerda, por supuesto, todo el proceso ILAC Pathway, cuando estaba asustadísimo en la primera clase, la primera disertación. Ahora también lo estoy. Yo no tenía nada de ganas de estudiar. Para mí, ñorda que hubiera estudiado. Pero bueno, era la manera de estar aquí en Canadá. Así que a ponerle el hombro a esto y a darle durante 2 años. De las cosas que más me complican, bueno, tener 47 años y que mis compañeros tengan 20. Porque yo estudié esto hace 20 años atrás, más de 20. Se usaban cuadernos y todo eso, ahora parece que no sé, no tengo idea. Tuve suerte de que esta primera semana por lo menos va a ser online. Ya, era hora de entrar a la primera clase. Y sorpresa, as well. So with the mini jack though on the back, if you got one with the 3/4 inch jack. no habían saludos ni nada. Todo parecía indicar que esto ya había comenzado hace rato. No sé qué pasó, son las 10 de la mañana, la clase duró hasta las 12. Entendí parcialmente todo, pero afortunadamente hablamos de muchas cosas que ya sabía. O sea, yo pensé que la clase era de 8:30 a 12, pero en realidad era de 8 a 12, pero en realidad fue de 8 a 10. No entiendo nada. Lo que sí me encontré aquí, los nombres de los compañeros de curso, y no veo a nadie como latino. Yo sí que soy el único. Y más tarde vino la segunda clase. Crazy suits. People around the world always were tuning in to see what country. Terminé la segunda clase, no entendí mucho, pero parece que no era tan complicado. Te enseñan a hablar en público, el único problema es que es en inglés, y eso no lo sé hablar. Chao. Mis clases ya estaban funcionando. Faltaba solucionar las clases de MOSMI y otros tantos problemas, pero lo más urgente seguía siendo el resultado de los PCR. Acabamos de llamar por teléfono y preguntamos si habían realmente retirado nuestros test y nos dijeron que sí habían sido retirados y que acababan de llegar hoy al laboratorio. Entonces le dije, hoy hay que esperar 2 o 3 días más. Sí.
O sea que este resultado podría estar este viernes y el sábado terminamos los 14 días de cuarentena. Unas 2 semanas. Esto es horrible, el Ibaña no va a llegar mañana, no sabemos cuándo va a llegar. No me está gustando este país, ¿qué les puedo decir? Este sistema no está funcionando muy bien. Porque tenerte encerrado cuando ni siquiera tenía un resultado negativo, ¿cachai? 14 días encerrado. Y tenemos problemas con internet, ¿cachai? Ya sacamos un plan que nos ayudó el ROT y ya se está acabando el plan, ¿cachai? Entonces no sé a dónde más sacar internet. Había que seguir encerrados y ya íbamos perdiendo la esperanza. Pareciera que nunca íbamos a salir a la calle y estaba tan cerca. Nuestra única salida al exterior fue para dejar la basura a apenas unos metros de la puerta. Ya venía siendo hora de una buena noticia. ¿Despiertito? ¿Estás despierta? Llegó un correo. ¿De qué? De los PCR. Vení. Estaba durmiendo. Es nuestra libertad la que está en juego. Estaba durmiendo tan bien. I've said it many times, I know. I would change my ways, I know for sure. When all the crows Soy libre. No, chido madre. Pero ese es solo el mío. Al fin. El tuyo no aparece el resultado. ¿Cómo? I've got it right and I got it wrong. But I learned my lesson hanging on. Come sit here with me, Her result came as negative, Yes. but for your name is Paulo Monaz, right? Right, yeah. Your result didn't came up yet. It is still in processing. You will get it by today. Ya estábamos tan cerca de poder salir, de atravesar la puerta. Habíamos esperado tanto. Lo que en un comienzo serían un par de días de espera se había alargado demasiado. Habíamos resuelto todo lo que se podía resolver dentro de la casa. La terraza ya la conocíamos de memoria. Faltaba solo un correo, un mísero mensaje para salir a conocer finalmente este país. Parece que llegó. No esperaríamos ni un segundo más. Era absolutamente imposible de imaginar el no salir a recorrer de inmediato. Así que Canadá, allá vamos.